Buenas tardes, mi nombre es Richard Edison Córdoba, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la CUN. En este momento me encuentro en el octavo semestre con la asignatura de Álgebra Moderna del profesor William Sierra. A continuación daremos inicio a la resolución del AK3, donde dice que dada la siguiente estructura algebraica, o sea, este grupo con estos 8 elementos y su operación definida aquí, nos dice que debemos determinar si es un grupo o un grupo abeliano, según corresponda. Pues en este podemos ver una tabla donde montamos los 8 elementos de forma horizontal y de forma vertical, y lo cual su desarrollo está aquí teniendo en cuenta esta función. También pues podemos determinar que en este tema pues tenemos la estructura algebraica de grupo abeliano, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, de acuerdo a lo dicho, tenemos este ejemplo ya donde AC operado por ABC. Entonces podemos decir que aquí en la tabla podemos demostrar que AC operado con ABC. Podemos ir directo aquí, que está en lo último, podemos decir que es igual a B, que es lo que vemos que aquí está igual a B. Entonces podemos demostrar o decir que AC unión ABC nos da como resultado ABC menos AC intersección ABC, lo que quiere decir que qué elementos de AC están en ABC y qué elementos de ABC están en AC. ¿Cuáles serían? Pues AC. Si, si entonces hacemos la operación de ABC menos AC, entonces nos da como resultado B, que es lo que hicimos aquí, y el resultado se encuentra aquí en la tabla. Entonces de esa manera, como les expliqué, diligenciamos esta tabla, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo donde decimos que A operado por A nos da como resultado vacío. Si lo vemos aquí en la tabla, A operado por A nos da vacío, ya que A unión A nos da A menos, ¿ya? Aquí hacemos diferencia simétrica, o es una diferencia simétrica, donde A intersección A nos da igual a A al resto A, nos da como resultado vacío. Entonces, de esa forma podemos nosotros ir llenando, determinando los valores en esta tabla que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos pues a continuación una lista de ejercicios o de operaciones binarias internas que nosotros podemos revisar y calcular, y asimismo pues diligenciar la tabla así como la expresamos anteriormente. A continuación pues tenemos la propiedad asociativa. Bueno, aquí como vemos de la propiedad asociativa tenemos la siguiente estructura donde operamos A por B por C, donde A y B lo tenemos dentro de paréntesis y dejamos por fuera C, y del otro lado del igual tenemos A solita operado por B y C, que está dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces tenemos este ejemplo donde tenemos que asociar las partes, pero tenemos que tener especial cuidado que estas parejas que están del lado izquierdo no pueden ser igual del lado derecho, ya para que entonces asociemos estas parejas podemos hacer las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos B operado por vacío, que es lo que tenemos aquí. Vamos mirando la tabla. B operado por vacío nos da B, ¿ya? Y acá donde operamos B por C operado por AB, entonces vamos a la tabla donde miramos que C operado por AB
que es la que tenemos aquí, y nos da ABC. De esa misma manera, pues aquí tenemos esa operación, y donde operamos AC por BC, y en esta parte donde operamos AC por BC, nos vamos aquí, AC, que es del lado izquierdo, por BC nos da AC. Bueno, creo que aquí me confundí un poco. Donde operamos es C por AB. Miramos aquí, C por AB nos da ABC, que está acá. Luego operamos lo que dice AC por BC. Entonces AC por BC, que está acá, nos da AB, que es lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis. Luego operamos a por ABC, entonces nos vamos aquí a la tablita. A por ABC nos da BC, que es lo que tenemos aquí, ¿ya? De esta manera pues vamos siguiendo el curso de la estructura que estamos desarrollando. Por ejemplo, ya seguimos operando B por ABC, B por ABC, que nos da acá es AC, y lo operamos por AB por BC, AB por BC nos da AC, que es lo que tenemos aquí, y AC operado por AC, AC operado por AC, que tenemos aquí, nos da vacío, ¿ya? Entonces, de esta manera, vacío de este lado izquierdo y vacío de este lado, nos dice la propiedad asociativa que si vacío es igual a vacío, entonces la propiedad se cumple en este caso. También en este caso, si nos damos cuenta, es que todos los elementos están operando con el elemento vacío, ya para que nos dé el mismo elemento. Así es como hemos visto que A operado con vacío nos da A. Entonces, en este caso podemos decir que el elemento neutro es vacío, ¿ya? Eh, por otro lado tenemos la propiedad del elemento inverso. Entonces, como decíamos, la propiedad del elemento inverso nos dice que un elemento, cualquiera de los 8 que tenemos aquí en la tablita, cualquiera de estos
operado por el inverso nos debe dar el elemento neutro. ¿Y cuál era el elemento neutro que teníamos anteriormente en la anterior propiedad? Pues era el elemento vacío. Como tal, el resultado nos debe dar el elemento vacío, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si cogemos b operado por b, nos debe dar vacío. Entonces, si nos dirigimos aquí a la tabla, el b operado por b, que está aquí, nos da el elemento vacío, ¿ya? Por ejemplo, entonces podemos decir que b o el inverso de b, el inverso de b es b para que nos dé el elemento vacío. Lo mismo con BC. ¿Cuál sería el elemento inverso de BC? Pues BC para que nos dé el elemento inverso. ¿Ya? Entonces, si vamos acá a la tablita, miramos que BC operado por su elemento inverso, que es BC, nos va a dar el elemento neutro o el elemento vacío. ¿Ya? Hasta aquí pues podemos decir nosotros que todo esto es un grupo. A continuación tenemos la propiedad conmutativa, la cual nos dice que el orden de los factores no altera el resultado, ¿ya? Entonces tenemos aquí, tenemos dada la siguiente estructura, que A operado por B es igual que decir B operado por A, o 1 más 2 es igual que decir 2 más 1, ¿ya? Entonces, si vemos aquí en estos ejemplos de acá arriba, eh, podemos decir que C operado por ABC nos da AB, ¿cierto? Y acá del lado derecho decimos que ABC por C. Solamente invertimos los elementos, pero nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, C por ABC, entonces nos vamos aquí por donde determinamos el C y operado por el ABC, que es el que está aquí. Entonces nos da como resultado AB. Aquí lo podemos mirar. Y del otro lado podemos decir que ABC operado por C nos da AB. Entonces miremos en la tablita donde dice que ABC que es el último de acá, operado por C, nos da AB, ¿ya? Entonces, aquí podemos determinar y diligenciar todos los ejemplos que nos dan aquí. Por ejemplo, en este otro elemento, en este otro ejemplo, donde estamos operando AB por A y del otro lado estamos haciendo A operado por AB. Entonces, si vamos a la tabla otra vez, donde operamos AB por A, entonces AB por A, que lo tenemos aquí, nos da B. Y del otro lado, que dice A por B, entonces A, este elemento, por el de acá, operado, nos da, perdón, acá nos da B. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros determinamos que la propiedad conmutativa cumple y que esto sería un anillo. En esta parte pues estamos viendo la operación binaria interna, dando como tema pues la estructura algebraica de anillo, donde ¿qué nos dice? Que tenemos en esta parte de esta estructura donde decimos que A operado por B es igual a decir que A unión B menos B, ¿ya? Entonces tenemos los siguientes ejemplos aquí donde decimos A operado por B es igual a decir A unión B menos B, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos que A unión B es igual a AB y a B le restamos B, nos da A. Entonces, cuando vamos a la tablita y decimos que vamos a operar A con B, nos da A. Es lo que nos muestra acá
el ejemplo, ¿ya? Lo mismo si nosotros decimos A operado por C es igual a decir A unión C menos C, ¿ya? Entonces, donde nosotros decimos, hacemos como el despeje de esto o la operación, decimos A unión C es igual a AC menos C. Entonces, si a C le quitamos C, nos da A. Entonces, es lo mismo que ir de aquí hasta C, nos da A. Es lo que nosotros podemos hacer las operaciones y mirar en la tabla los resultados para ir determinando los resultados, y en este caso pues podemos decir que esta operación binaria interna se cumple en dado caso que es una estructura algebraica de anillo. A continuación vamos a ver la propiedad asociativa, donde ya anteriormente habíamos explicado que debemos invertir de este lado los elementos, ¿cierto? Que no deben ser igual las parejas al del lado derecho, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta estructura donde decimos que vacío operado por vacío nos va a dar vacío. En este caso, miramos la tablita, vacío operado por vacío, pues nos da vacío, ¿cierto? Y acá tenemos vacío operado por A, nos va a dar vacío. Entonces, vacío operado por A nos da vacío. Y vacío por vacío va a ser igual a vacío, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos haciendo el análisis, el despeje de esta operación. Entonces, donde llegamos a la conclusión que si vacío es igual a vacío, se cumple la propiedad, si se cumple. Ahora vamos a revisar la propiedad del elemento neutro, que nos dice esta propiedad que ya la habíamos visto anteriormente, que nos dice que un elemento operado por el elemento neutro tiene que darme el mismo elemento con el que estamos operando. En este caso tenemos esta estructura donde decimos que A operado por el elemento neutro es igual a A, ¿ya? Pero tenemos que tener especial cuidado aquí porque decimos o hay que anotar que el elemento neutro tiene que ser único en todos estos 8 elementos o en esta operación, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos da aquí para que todos los elementos operados con el elemento neutro nos den vacío? Pues tenemos que operarlo con todos los elementos que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el elemento vacío operado por el elemento vacío, pues nos va a dar vacío. Lo mismo que el, el, el elemento A operado por el elemento vacío nos va a dar A. Entonces, de esa forma nosotros determinamos que todos los elementos, en este caso operados por el elemento vacío, nos va a devolver el mismo elemento con el que estamos operando al inicio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que la propiedad del elemento neutro es el resultado de operar un elemento con el elemento neutro, en este caso el vacío, nos va a dar el mismo, ¿ya? Como lo podemos revisar aquí mismo en la tablita. A operado por el vacío nos va a dar A, ¿ya? Entonces, en esta parte, el elemento neutro, la propiedad se cumple. Ahora pasamos a la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Como lo vimos anteriormente al inicio, dice que el orden de los factores no altera el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver esta estructura donde decimos A operado por B es igual a B operado por A, ¿ya? Entonces vemos los siguientes ejemplos acá donde decimos que A operado por C es igual a C operado por A. Entonces A operado por C dice que es igual a A, ¿cierto? Entonces A operado por C nos da A. Si seguimos aquí la tablita, nos damos cuenta que A operado por C nos da A. Y C operado por A nos da C, dice acá. Entonces C operado por A nos da C.
Entonces aquí decimos que si A es igual a C, no. O sea, por eso ponemos que es diferente, porque no es igual. Ya, entonces lo mismo pasa con los demás ejemplos que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, podemos decir o concluir que no es un anillo conmutativo. Bueno, por último tenemos la propiedad distributiva, que es la última que tenemos ya para terminar. En esta parte pues tenemos la siguiente estructura, donde tenemos la, la operación, operamos este que es el que nos da el profesor, el asterisco que nos da el profesor, que es la tablita esta de acá, y lo operamos con el otro valor que es de la tablita que nosotros nos hemos inventado hasta ahora. Entonces, según esta estructura, lo que nos dice que la propiedad distributiva es que nos debe dar una igualdad, ¿ya? Así como está aquí en el ejemplo, ¿ya? De acuerdo a eso, entonces decimos que B operado, entre paréntesis, C opera por AB, y acá es donde hacemos la operación de B operado con C, esto mismo entre paréntesis operado a su vez con B operado por AB entre paréntesis. Ya en esta ocasión determinamos o nos damos cuenta que los símbolos de operador aquí en el asterisco pasan a estar dentro de los paréntesis, dentro de esta asociación que hacemos en estos elementos, lo mismo de acá, y este elemento de aquí pasa a operar aquí en el medio entre estas dos asociaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Operamos primero lo que está dentro del paréntesis, que es C operado por AB, que es, vamos aquí a la tablita, C operado por AB nos da C, que es este, ¿ya? Entonces, y acá lo que vamos es a resolver B por C, nos da BC. Entonces vamos acá a ver B por C, nos da BC, aquí lo tenemos, que esto pertenece a la tabla de acá abajo, ¿ya? Y lo mismo hacemos para mirar del otro lado del paréntesis, BC operado por A es C operado por A nos da BC, BC operado por A nos da BC. Entonces, y lo que dice la propiedad es que si nos da una igualdad, BC es igual a BC, ¿sí? Entonces lo que decimos nosotros es que como las dos operaciones son distributivas de la otra, entonces definimos que esto se trata pues de un anillo. De acuerdo a eso, pues agradezco la atención y agradezco mucho la oportunidad de aprender de toda esta temática. Aquí queda la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.